Ok, vamos a analizar esto. Fíjate que, por un lado, resulta facilísimo visualizar la imagen típica de, digamos, la diva máxima del cine de oro mexicano. Claro, el ícono absoluto. Exacto. El ícono absoluto de la elegancia, caminando por una alfombra roja con todos los reflectores encima. Pero por otro lado, tienes a esa misma figura saltando al vacío desde un avión con un paracaídas. Sí, una locura. Y ahí es donde entra la duda. ¿Qué es lo que lleva a las estrellas más inalcanzables de nuestra historia a buscar paz lanzándose desde el cielo? O, no sé, encerrándose a cortar el cabello de sus vecinos en un domingo cualquiera. Pues es una contradicción fascinante, la verdad. Porque, mira, cuando pensamos en estas grandes leyendas históricas, existe mucho la tendencia de congelarlas en los personajes que interpretaron en la pantalla. Totalmente. ¿Las encasillamos? Ajá. El público ve al charro indomable o a la mujer fatal, al comediante de barrio. Pero muy rara vez nos ponemos a pensar en ese momento exacto en el que llegaban a sus casas, se quitaban el maquillaje y pues se enfrentaban al silencio total. Al silencio y a ellos mismos, ¿no? Exacto. Tenían que encontrar una manera, digamos, de volver a ser humanos de carne y hueso después de pasar horas y horas y horas siendo mitos vivientes bajo todas esas luces de los estudios. Y es precisamente esa dualidad, ese contraste, lo que vamos a desmenuzar en nuestra plática de hoy. Para quienes nos escuchan, nos vamos a basar en un material súper revelador, que es un video titulado Los pasatiempos de los actores del cine de oro mexicano que no conocías. Esto es del canal de YouTube Biografías y Anécdotas. Un material muy bueno, por cierto. Buenísimo. Y la misión de esta exploración a fondo es, pues, atravesar la pantalla. Queremos descubrir cómo sus pasatiempos secretos, o sea, esos refugios que construían a puerta cerrada, realmente nos revelan quiénes eran frente a la presión monumental que trae la fama. Y fíjate, a mí me parece un tema con una urgencia brutal para la actualidad. O sea, en un mundo como el nuestro, que está tan definido por el estrés crónico, por las pantallas, por esta exigencia de estar siempre disponibles para todo el mundo. Sí, el famoso burnout. Ándale, el burnout. Pues observar cómo estas figuras, que literalmente tenían los ojos de todo un país encima, lograban desconectarse y nutrir su mente, resulta ser una lección magistral para todos. Nos demuestra que tener una válvula de escape no es un simple lujo de fin de semana. No, para nada. Es una necesidad psicológica profunda para poder sobrevivir al ruido externo. Que, bueno, en pantalla es una explosión absoluta de carisma, un héroe de acción que está cantando a caballo. ¿Cómo se desconecta a alguien que tiene esa energía tan desbordante? Uno imaginaría que llegaba a su casa y se sentaba a leer en un sillón. Pero entiendo que su forma de relajarse era todo menos tranquila. ¡Uy, no! Al contrario, su vida privada era, un torbellino de adrenalina pura. Su gran obsesión, y ojo, que esto iba mucho más allá de un simple interés pasajero, era la aviación. Ah, sí. Eso es conocidísimo. Exacto. Pedro Infante era un piloto certificado que acumuló, de verdad, miles de horas de vuelo. Pero estaba tan inmerso en este mundo que, haz de cuenta, mandó traer directamente desde Nueva York a su residencia en Coajimalpa un simulador de vuelo profesional, el famosísimo Link Trainer. A ver, espera. ¿Me estás diciendo que en su casa en Coajimalpa tenía un simulador de vuelo gigante traído desde Estados Unidos? O sea, además de todo lo que ya sabemos que construyó ahí, porque entiendo que tenía una alberca, un boliche, unas mesas de billar increíbles. Sí, de todo tenía ahí. O sea, si lo analizamos bien, Pedro Infante básicamente inventó el concepto de las mansiones de los creadores de contenido de hoy en día. Ándale, sí. Suena exactamente como el típico parque de diversiones privado de un influencer moderno, de esos que vemos en internet. Fíjate que la comparación es sorprendentemente precisa, con una gran diferencia, claro, de que él construyó ese parque de diversiones para esconderse del mundo, no para grabarlo y subirlo. Ah, claro, no había cámaras ahí. Exacto. Él necesitaba ese estímulo constante a puerta cerrada. Y esa necesidad de movimiento pues no se detenía nada más en los aviones. El motociclismo era otra pasión, pero visceral. Un amor por la velocidad, por el rugir de los motores que, bueno, como sabemos, quedó inmortalizado junto a Luis Aguilar en la película A Toda Máquina. Clásico del cine. Totalmente.
Y para soportar ese ritmo físico tan demandante, Infante mantenía una disciplina que, te lo juro, rozaba lo marcial. Practicaba boxeo, natación y mandó armar un gimnasio completísimo en su propiedad lleno de pesas y barras. Es que es como si necesitara agotar el cuerpo al máximo para poder calmar la mente. Sí, literal. Pero luego volteamos a ver a su gran contemporáneo, a Jorge Negrete, el charro cantor. Y la vibra parece ser diametralmente opuesta, ¿no? Si Infante era velocidad y sudor en un gimnasio, ¿qué buscaba Negrete? Pues Negrete buscaba estructura. O sea, era un hombre forjado bajo una disciplina de colegio militar. Y eso permeaba toda su estética, todos sus pasatiempos. Su forma de vestir, por ejemplo, siempre prefiriendo tonos oscuros, colores tierra. Muy sobrio siempre. Exacto, proyectaba una elegancia muy severa. Y tenía hábitos un poco contradictorios. Por un lado, podía fumar hasta 2 cajetillas diarias de cigarros sin filtro, algo que, pues, sabemos que le cobraría un precio altísimo en su salud. Hoy sí, cañón. Pero su verdadero ancla, su refugio mental, ¿sabes cuál era? La esgrima. Fíjate que la esgrima es súper interesante porque no es un deporte de fuerza bruta, no, es estrategia pura. Yo lo veo como jugar ajedrez pero a punta de espada. Exactamente eso es. La esgrima es un arte marcial que no te permite ni un segundo de distracción. Negrete era un esgrimista sumamente talentoso y utilizaba este deporte justo para perfeccionar su concentración. Claro, te obliga a estar presente. Sí. En la pista de esgrima no eres el charro cantor, no eres la superestrella. Eres simplemente un cuerpo calculando distancias, tiempos, reflejos. Era una forma de canalizar absolutamente toda esa energía en un solo punto, encontrando un control total sobre sí mismo. ¡Wow! Y hablando de romper con lo que el público espera, la historia de Silvia Pinal es la que realmente me descoloca en todo este análisis. Ay, sí, es buenísima. O sea, la imagen pública que se tiene de ella es de sofisticación absoluta. El glamour de alta costura, la musa refinada de Buñuel. Pero resulta que lejos de las cámaras, sus aficiones eran crudas y, la verdad, llenas de riesgo. Súper extremas. Entiendo que seguía fervientemente el fútbol. Le iba al Club América y gracias a su cercanía con Emilio Azcárraga Milmo, pues iba a vivir la pasión directo al Estadio Azteca. Y también le apasionaba la tauromaquia. Pero lo del paracaidismo, eso sí ya es otro nivel. ¿De dónde sale la necesidad de saltar de un avión? Lo fascinante aquí es entender el mecanismo psicológico detrás de ese salto, ¿sabes? En una plática con la periodista Cristina Pacheco, Silvia Pinal intentó explicar qué era exactamente lo que sentía al hacer paracaidismo. Y sus palabras fueron: es una paz, un silencio, no se siente nada. ¡Qué fuerte! Sí. Y si analizamos eso desde la perspectiva de una megaestrella, pues cobra todo el sentido del mundo. Esta gente vive rodeada del ruido ensordecedor de directores, de periodistas, multitudes literalmente gritando su nombre a todas horas. No te dejan en paz ni un segundo. Ni uno. Entonces, el vacío del cielo, la caída libre, el peligro extremo, todo eso elimina por completo el ruido del mundo. Es, digamos, la forma más radical posible de encontrar silencio interior. Qué concepto tan profundo. O sea, buscar estar al borde de la muerte, literalmente en caída libre, solo para poder experimentar un silencio genuino. Es paradójico, pero muy real. Sí, cañón. Pero, bueno, no todas las leyendas necesitaban lanzarse al vacío para huir del ruido, ¿verdad? Hay un grupo que me llama muchísimo la atención porque, en lugar de subir al cielo, lo que necesitaban era urgentemente bajar a la tierra. Ensuciarse las manos y volver a lo básico. Personajes que parecían inalcanzables, buscando la normalidad en lo más cotidiano. Es un fenómeno muy común entre grandes figuras. Por ejemplo, tenemos el caso de Pedro Armendáriz. En la pantalla, proyectaba una sombra gigantesca, ¿no? El hombre rudo, de mirada súper penetrante. Imponente. Exacto. Sin embargo, su realidad hogareña era diametralmente opuesta. Era un anfitrión legendario por su calidez. Su gran refugio era la cocina. Fíjate que aprovechaba sus constantes viajes por el mundo para aprender recetas exóticas, que luego preparaba con una meticulosidad tremenda para sus amigos. ¡Qué delicia que te invita a cenar, Pedro Armendáriz! Imagínate,
Le encantaba servir buen vino, cocinar para sus seres queridos, charlar hasta la madrugada. Y cuando no estaba cocinando, se llevaba a sus hijos a pescar, buscando justamente el estatismo y la calma del agua lejos de todo el bullicio. Y el mismo Pedro Infante, que acabamos de describir como este adicto absoluto a la aviación y a la velocidad, tenía otra faceta completamente terrenal, aferrada a oficios muy humildes. Mencionan en el material que practicaba la carpintería como un espacio verdaderamente creativo, haciendo muebles con sus propias manos. Sí, le encantaba la madera. Y lo más insólito de todo, armó una barbería completa en su casa, para cortarle el cabello y rasurar a sus amigos y familiares en sus ratos libres. Lo cual nos remonta directamente a sus orígenes, porque antes de la fama arrolladora, Infante trabajó como ayudante de barbero para sostener a su familia en Sinaloa. Ah, de ahí viene. Claro, al replicar esa barbería en su mansión, lo que hacía era mantener vivo el vínculo con su pasado, con su identidad original, ¿sabes? Pues aquí es donde se pone muy interesante esto. Porque, te pregunto, ¿no resulta paradójico que alguien con los recursos de un Pedro Infante o un Pedro Armendáriz, que fácilmente podrían pagarle a los chefs más exclusivos de París o tener a los estilistas más caros del mundo en su casa, prefieran pasar su valioso día libre picando cebolla pacientemente o barriendo el pelo del suelo de su casa? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de lo que realmente es la actuación, deja de ser una paradoja y se convierte en un mecanismo de supervivencia. A ver, explícame eso. Hay que entender que la actuación es un arte completamente efímero. Son humo y espejos. O sea, un actor genera una lágrima, la cámara captura ese instante y la emoción se esfuma. Construyen vidas falsas en escenarios de cartón, literalmente. Claro, no hay nada tangible. Exactamente. Para una psique sometida todos los días a esa realidad intangible, realizar un oficio manual es medicina pura. Ver cómo una pieza de madera se transforma en una silla, oler un guiso que tú mismo condimentaste, o ver un corte de cabello perfectamente terminado, pues te devuelve el control. Era la gravedad que necesitaban para sentir que tenían los pies en la tierra, cuando el resto del mundo los trataba como deidades abstractas. Es la necesidad humana de crear algo real, algo que se pueda tocar al final del día. Y fíjate, esto plantea una transición muy clara en el material que estamos analizando. Porque si la madera o la cocina anclaban a algunos en el mundo físico, había otros que necesitaban escapar hacia adentro. Un viaje de introspección puro. Y el caso de Elsa Aguirre es uno que la verdad me deja pensando muchísimo. Porque ella adoptó el yoga y la meditación como su santuario. Sí, y aquí hay que poner esto en contexto histórico para dimensionarlo correctamente. Porque no estamos hablando de la actualidad, donde, hay un estudio de meditación en cada plaza comercial y todo el mundo habla de mindfulness. Sí, ahorita es de lo más normal. Pero en el México de mediados de siglo, esto era vanguardia pura. Elsa Aguirre no abordó el yoga como una simple rutina de estiramientos para verse bien. No, lo adoptó como una filosofía de vida integral. Buscaba moldear una personalidad serena, manteniendo una higiene mental y espiritual que contrastaba fuertemente con los excesos que eran tan comunes en el medio del espectáculo de esa época. Entonces, ¿qué significa todo esto? O sea, ver a Elsa Aguirre haciendo posturas de yoga y meditando en completo silencio en los años 50 suena casi a ciencia ficción. ¿Cómo es que una actriz en pleno cine de oro llega a adoptar filosofías orientales? Pues llega a ellas por pura y absoluta necesidad. Estas figuras enfrentaban un asedio mediático que no tenía precedentes en el país. El yoga de Elsa Aguirre no era una moda exótica. Era un mecanismo de supervivencia emocional sumamente adelantado a su tiempo. O sea, ella estaba gestionando su salud mental décadas antes de que el concepto mismo de salud mental formara parte de la conversación pública. Literalmente era construir una armadura desde el interior para protegerse. Así es. Y vemos otras formas de introspección a través del arte mismo. Para Carmen Montejo, por ejemplo, la vía del escape no era vaciar la mente, sino llenarla. Se rodeaba de literatura, leía incansablemente para nutrir su sensibilidad
y volcaba todas sus reflexiones en la escritura, mostrando, dicen, una capacidad de observación profundísima. Era muy intelectual. Sí, pero luego tienes a alguien como Columba Domínguez, que parecía incapaz de quedarse quieta. Columba Domínguez representaba la inquietud artística pura. Para ella, actuar en el cine simplemente no bastaba para canalizar todo lo que llevaba dentro. Su gran refugio emocional era la pintura. Ahí podía plasmar sin filtro sus visiones más personales. Pero además de eso, aprendió a tocar el piano, practicaba la esgrima igual que Negrete y le apasionaba muchísimo la equitación. Era una sed de aprender de verdad inagotable. Lo cual también conecta bastante con Lilia Prado. El material menciona que ella veía en la danza no solo un requisito técnico para hacer una escena musical, sino una forma de expresión corporal esencial. El baile le otorgaba un dominio absoluto sobre sí misma, dándole esa seguridad avasalladora que todos le veíamos en la pantalla. Una presencia increíble. Sus ratos libres, por puro gusto, se sentaba a componer música. Y no componía chistes o musiquita ligera, componía canciones con una carga emocional profundísima. Exacto. Pardavé no escribía partituras por una obligación contractual ni para vender discos. La música era su canal privado. Ahí, el comediante podía permitirse ser vulnerable, melancólico, profundamente humano. Y eso nos demuestra que para muchos de ellos, el pasatiempo era la única vía para expresar las emociones que sus propios personajes en el cine no les permitían mostrar. Sí, era su desahogo. Bueno, hasta ahora hemos visto la adrenalina pura, la necesidad de tocar la madera en la carpintería y esta introspección silenciosa del yoga o la escritura. Pero hay un territorio más en este análisis que está, híjole, interesantísimo. A ver, cuéntame. ¿Qué sucede cuando tomas una fama incalculable, la combinas con una riqueza abrumadora y una imaginación que no tiene límites? Los pasatiempos dejan de ser simples actividades y se convierten en la construcción de universos excéntricos. Hablemos de Mario Moreno, Cantinflas. Uy, Cantinflas es el estudio de personaje definitivo en cuanto a contrastes se refiere. En un nivel muy básico, él disfrutaba cosas sumamente mundanas. O sea, amaba jugar y ver béisbol, le fascinaba viajar en coche o en tren únicamente para ver el paisaje rural y comerse un buen plato de pozole. Lo más normal del mundo. Sí, cosas súper sencillas. Pero al otro extremo, sus aficiones operaban a una escala, masiva. Estaba tan involucrado en la tauromaquia que no solo toreaba enfundado en trajes de luces, en eventos benéficos, junto a figuras históricas como Manolete o Luis Procuna, Así se ponía el traje y todo. sino que construyó plazas de toros enteras dentro de sus propiedades, como en sus haciendas de El Detalle y La Purísima. ¡Qué locura! Pero lo de los toros palidece, la verdad, en comparación con su fijación más extraña. Se menciona en el video que en 1950 compró una casa en el lujoso fraccionamiento Las Playas en Acapulco y la decoró temáticamente. Era literal un palacio dedicado a las sirenas. Así es. Muros, mosaicos, arte, estatuas, todo giraba en torno a motivos de criaturas marinas y sirenas. Construyó un santuario de fantasía literal frente al mar, un espacio donde la realidad exterior simplemente no tenía cabida. Era su mundo. Y si hablamos de rechazar la realidad ordinaria y construir una propia, tenemos que hablar, por supuesto, de la doña. María Félix no tenía pasatiempos, ella tenía estilos de vida. Vestía piezas exclusivas de alta costura, de Christian Dior, Chanel, Givenchy, Balenciaga. Pero no porque fuera una víctima de la moda, sino porque utilizaba la ropa como una herramienta de poder para consolidar su propio mito. Es que su aproximación a los objetos y a las actividades era casi monárquica. Sus joyas en Cartier, famosas por esos diseños de cocodrilos y serpientes, eran únicas en el mundo. Invaluables. Y su relación con la tauromaquia, fíjate, no era solo como espectadora en la Plaza México. Ella descendía a los ruedos para dar apoyo moral a los toreros antes de las faenas. Y se involucró sentimentalmente con figuras como Luis Miguel Dominguín. Pero el punto cumbre, el máximo nivel de su excentricidad, se dio en Europa. A lo de los caballos. Sí. Al morir su esposo, el banquero francés Alex Berger, María Félix heredó una cuadra completa en Francia con 87 caballos pura sangre. O sea, 87 animales de élite. Tener 87 caballos compitiendo en Europa
Es una barbaridad. Y compitiendo al más alto nivel, ¿eh? Sus purasangres ganaron el derby francés, el derby de Irlanda y el famosísimo Steeplechase de París. Además, fíjate, el escritor Vicente Leñero documentó una faceta más sombría y digamos, introspectiva de la doña. La describía como alguien muy supersticiosa, súper inmersa en la lectura de la revista esotérica francesa Planet, explorando todo este rollo del misticismo y la astrología. Era una mujer que buscaba controlar no solo su entorno terrenal, sino también entender y dominar lo oculto. Es alucinante, de verdad. Y luego ves a otros actores como Andrés Soler, que después de dejar los toros por una cicatriz que le dejó un ovillo en su juventud, se obsesionó con coleccionar piezas de cerámica y llegó a tener exactamente 288 figuras de elefantes en su casa. Una colección impresionante. O a Germán Valdés Tintán, cuyo amor por el buceo y la pesca lo llevó a comprar yate tras yate. O sea, si pones todo esto junto, la Casa de Sirenas, los 87 purasangres, los yates de Tintán, los cientos de elefantes de Soler, esto suena exactamente a las excentricidades que hoy leemos sobre los multimillonarios excéntricos del mundo tecnológico. Es comportamiento de magnate moderno. Sí, totalmente. Y esto plantea una pregunta crucial sobre la psicología de la fama. O sea, ¿por qué 288 elefantes? ¿Por qué 87 caballos pura sangre? Pues mira, cuando el nivel de exposición pública es tan asfixiante que salir a caminar por la calle es físicamente imposible, el mundo real deja de ser un lugar habitable para ti. Te vuelves prisionero. Exacto. Así que estas estrellas se veían obligadas a fabricar realidades alternas, ya fuera pues un paraíso marino privado en Acapulco o el control absoluto sobre un ejército de figuras de porcelana. En esos microuniversos, ellos eran los dictadores de la realidad. Era un intento, la verdad, muy desesperado por recuperar la agencia sobre su propio entorno. Fabricaron mundos donde ellos dictaban el guión. Literal. Y bueno, para ir cerrando este análisis, hay un fenómeno muy particular donde la línea entre el pasatiempo privado y la historia de un país de pronto se borra. Hay casos donde las pasiones personales de estos actores terminaron moldeando la identidad cultural de México ante los ojos del mundo entero. Pienso inmediatamente en Dolores del Río. El caso de Dolores del Río es de una elegancia intelectual abrumadora. O sea, su postura y gracia innegables provenían de una formación muy temprana en la danza clásica. Pero su pasatiempo más trascendente fue asumir el rol de promotora cultural. Se dedicó a rodearse de la élite del pensamiento, puros pintores, escritores, los intelectuales de la época. Diego Rivera, Frida Kahlo, todos ellos. Todos. Y utilizó la moda, esa elegancia atemporal tan suya, como un lienzo para proyectar la sofisticación del arte y la cultura mexicana en el extranjero. O sea, su vida personal funcionaba como una embajada cultural andante. Y en la trinchera opuesta, con una energía más rural pero igual de impactante, está Antonio Aguilar. Para él, la charrería y su amor por la equitación no eran actividades nomás para pasar el rato un domingo en la hacienda. No, para nada. Antonio Aguilar y su esposa, la gran Flor Silvestre, tomaron esa pasión genuina por los caballos y por la vida del campo y la fusionaron con la música ranchera. Crearon espectáculos ecuestres masivos que lograron exportar el alma del México rural a nivel internacional. Se ganó a pulso el título de El Charro de México precisamente porque él vivía esa realidad, no solo la actuaba. Claro. En estos ejemplos, el pasatiempo se fusionó de tal manera con su identidad que terminó convirtiéndose en el símbolo mismo de una nación entera. ¡Wow! Es un viaje verdaderamente revelador a través del material. O sea, hemos ido desde la necesidad absoluta de encontrar silencio cayendo de un paracaídas hasta la paz de sentir la textura de la madera en un taller de carpintería. Pasamos por retiros filosóficos de yoga, la construcción de mansiones llenas de sirenas y colecciones obsesivas de elefantes. Y el factor común que salta a la vista de todo esto es que todos, sin excepción, necesitaban un ancla. Totalmente.
Necesitaban un espacio sagrado que les recordara quiénes eran en ese instante preciso donde la cámara se apagaba y el público desaparecía. Lo cual confirma algo súper importante para quienes nos escuchan. Y es que tener intereses variados, pasiones que no busquen complacer a nadie más que a uno mismo, no es un capricho frívolo. Es un pilar fundamental para sostener la cordura y la identidad en cualquier profesión. Es, digamos, la única forma de no ser devorado por las exigencias del exterior. Y esto deja sobre la mesa un pensamiento que, la verdad, me resulta inevitable tras analizar a todas estas leyendas. Fíjate, en aquella época de oro, un actor podía bajarse de un escenario rodeado de multitudes y encerrarse en su casa a tornear madera o leer un libro esotérico en el más absoluto y rotundo silencio sin que un alma allá afuera lo supiera. Ajá. Pero hoy, en la era del Internet, de las redes sociales y la hiperconexión, surge una duda súper incómoda. Si estas estrellas vivieran hoy, ¿tendrían permitido conservar esas pasiones en el anonimato? ¿O estarían condenados a documentar, transmitir en vivo y monetizar cada uno de sus pasatiempos, perdiendo para siempre ese único refugio que los mantenía humanos? Híjole, es una interrogante muy provocadora. Y muy cierta. Quizá la mayor tragedia de nuestra época es precisamente que le hemos arrebatado a la sociedad el derecho a apagar las cámaras. Con esa reflexión final, invitamos a nuestra audiencia, a quienes nos acompañaron en este análisis detallado, a buscar sus propios refugios silenciosos. Esos intereses que no necesitan likes ni reflectores, sino que existen únicamente para recordarles quiénes son en realidad. ¡Qué gran manera de cerrar! Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Sigan cultivando esos pasatiempos y nos escuchamos en la siguiente plática.